Días, ¿se escucha bien? Verónica, ¿me Se escuchas bien? escucha perfecto. Ok, perfecto. Bueno, eh, muy buenos días. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahora? ¿Ya se ve la presentación? ¿Están viendo la presentación, Sí, se ve Verónica? la presentación. Ok. Bueno, muy buenos días a todos. Esta mañana quiero estamos hablando de parques, de ciudades. Y la realidad es que lo que hemos venido haciendo en los últimos 50, 80 años no es bueno. Hemos venido creando unas ciudades segregadas, donde enviamos a los pobres a los peores sitios, donde no hay parques, donde no hay trabajo, no hay movilidad, etcétera. Aún en países, el país más rico del mundo, Estados Unidos. Miren, este mapa, cada cuadrado es por una zona postal y es increíble que dentro de una misma ciudad, en una zona postal la esperanza de vida sea 60 años y al lado sea 90 años. ¿Cómo es posible que siquiera aceptemos que esto sea algo normal? Y es interesante que en la política de parques no es un tema solo a nivel de ciudad, sino a nivel de barrio, porque no es lo mismo la calidad de vida de personas en estos barrios que en estos otros. Es que en las últimas décadas le hemos venido dando una prioridad a los carros, carros, carros y no a la felicidad de las personas. Y es esto lo que hemos venido haciendo. No hay una sola ciudad mediana o grande en el mundo que haya solucionado la movilidad con el carro privado. Sin embargo, seguimos invirtiendo billones y billones en eso. Las ciudades, respecto a la población, no definen el qué, pero sí definen el cómo. Y así es como hemos venido haciendo ciudades. Esto es increíble, no hay parques, no hay árboles. Eh, Parece algo loco invertir en esto. ¿Dónde están las aceras, las ciclovías, la dignidad de las personas? En lugar de parques, hacemos parqueaderos para carros. Entonces, lo que hemos venido haciendo es un desastre. Piensen en los niños, en los adultos mejores, como los llaman en Chile, las personas con discapacidades. No hay árboles, no hay parques. Necesitamos mejorar las ciudades que tenemos hoy, pero también tenemos que crear nuevas comunidades para muchos millones de personas. Debemos crear las ciudades radicalmente diferentes. Debemos planearlas, debemos administrarlas radicalmente diferente. No importa si la ciudad es de 2,000 personas o de medio millón o de 5 millones, los problemas son muy similares. Las soluciones son distintas. Y cuando estábamos hablando de equidad, de crecimiento de población, de cambio climático, cómo enfrentar el cambio climático, así algunos no lo quisieran aceptar, llegó el COVID-19. Y llegó el COVID y muchas personas dijeron que todo cambió. Yo creo que poco ha cambiado. Lo que cambió es nuestra percepción. Es casi como si nos hubieran dado unos anteojos gigantes para ver nuestras ciudades y para darnos cuenta de los problemas. Lo invisible, lo que creíamos invisible se volvió visible. De repente vemos gente en carpas en las calles, en los parques, cuando el 80% de las habitaciones de hoteles estaban vacías. El tema de equidad, de poner a dormir a las personas sin techo en los estacionamientos, pero desde el punto de vista positivo es que con menos carros en las calles, el aire se limpió. Entonces tenemos que pensar si queremos volver a esto o queremos tener este nuevo. Desafortunadamente, en lo poco que ha habido de recuperación de post-COVID, hay mucho más regreso hacia esto. No estamos teniendo la maravillosa oportunidad que vimos de lo que podía ser un futuro mucho más limpio. El post-COVID tiene que ser alrededor de la salud, la equidad, la sostenibilidad. Esto es sobre cómo queremos vivir. Yo creo que eso es el tema de la política de parques urbanos de Chile. ¿Cómo queremos vivir? Porque se va a implementar en función de eso. Y la ciudad post-COVID, como decía, la sombrilla de todo lo que hagamos tiene que ser alrededor de la salud, la equidad, la sostenibilidad. Y cuando digo salud, digo la salud es el estado completo de bienestar, físico, mental, social. No simplemente no estar enfermo. Esta es la definición de la Organización Mundial de Salud. Es que los parques son salud.
Y en COVID hemos visto eso. Los parques y otros espacios públicos, obviamente, parece obvio que son buenos para la salud física, pero no hay salud, sino hay salud mental. La soledad, por ejemplo, causa estrés, aumenta las enfermedades cardíacas, el derrame cerebral, duplica la probabilidad de demencia. La depresión se ha vuelto la mayor causa de incapacidad en el mundo y el contacto con la naturaleza mejora el ánimo, la atención cognitiva. Entonces los parques no es solo porque la gente se divierte y está contento, sino porque ayuda a la salud física, ayuda a la salud mental, ayuda al cambio climático. Y los parques son para usar en todas las estaciones, desde la parte más fría de Chile en el sur, en el invierno, hasta las partes más cálidas durante el verano, desde los niños hasta los adultos mejores. Es que si tenemos barrios verdes, donde haya parques y árboles, se disminuye el estrés, la ansiedad, la depresión. Por eso tenemos que sembrar árboles por todas partes y tener conexión con los parques. Tenemos que tener tiempo para estar con la naturaleza como algo normal de cada día. Y por eso la política de parques urbanos es tan importante. Tenemos que tener naturaleza en todas partes, en el hogar, en las calles, en el trabajo, en los colegios, en los parques. Y pensemos, de una situación horrible, también se puede haber creado una oportunidad. Cuando vimos que había menos carros y que faltaban parques, por ejemplo, si miramos las ciudades desde el aire, la tercera parte de las ciudades son calles y las calles son espacios públicos, nos pertenecen a todos. Entonces empezaron a utilizar las calles para que la gente pudiera estar afuera, separado físicamente. Ciudades como Auckland, Nueva Zelanda, ciudades como Oakland, California. En Oakland, California, todas las calles pequeñas de la ciudad en 24 horas las volvieron peatonales para la gente. Solo pueden entrar los carros de la gente que vive en esa cuadra. Los que van en carro de un punto al otro tienen que ir por las vías grandes, por las arterias. No pueden cortar camino por entre los barrios. De repente, imagínense la cantidad de espacio público que se creó. Y es una manera sencilla de hacerlo y se puede replicar en todas las ciudades de Chile. Y es una manera de ampliar el espacio con un tráfico local, mejor aire, menos ruido, más seguras. Se crearon corredores para andar en bicicleta, tanto para el trabajo como para ir a los parques y visitarlos. Y esto es algo que ayuda a la calidad del aire, que ayuda a la felicidad de la gente, que ayuda a la salud, a combatir el cambio climático. De repente empezamos a ver también carriles exclusivos para buses. Y esto es el tema de aprovechar esto para hacer mercados. La calle es un espacio público y tenemos que decidir cómo lo queremos utilizar. Parques en San Francisco, campos de golf, en 24 horas se convirtieron en parques públicos. Entonces, en vez de ser usados por 200 personas al día máximo jugando golf, se volvieron lugares donde miles y miles de personas pueden ir al parque a disfrutar el parque. Lo que parecía imposible se volvió posible. Y por eso estábamos felices. Y tenemos que pensar, por ejemplo, en el tema de los campos de golf. Es que en las ciudades, los campos de golf no hay ninguna justificación moral o ética tenerlas dentro de la ciudad si la ciudad tiene un déficit de parques o de vivienda. Imagínense que no tuviéramos un parque, sino que tuviera una campa o de golf, sino tuviéramos la plata. Y con la plata podemos comprar un terreno público. Y en ese terreno público podemos hacer un campo de golf o podemos hacer la mitad para parque, la mitad para viviendas. ¿Qué escogeríamos? Y no pensemos tanto en el campo. ¿Qué tal si pudiéramos hacer canchas de fútbol o la mitad parque y vivienda? Es obvio que haríamos parques y viviendas. Y eso es lo que tenemos ahí, el equivalente al dinero. Por eso digo que la ciudad post-COVID nos tiene que llegar a pensar distinto. Todo lo que decidamos tiene que ser alrededor de la salud, la equidad y la sostenibilidad. Esa es la sombrilla. Tenemos una oportunidad, pero también una responsabilidad muy grande. Y unos creían que iba a ser muy fácil, que de pronto las calles iban a volver parques lineales, con ciclovías y árboles y bancas, pero no es tan fácil. Hay muchas fuerzas que van en contravía, que quieren hacer más vías y más contaminación y gente más aislada. Por eso la política nacional de parques urbanos es tan importante y llega en tan buen momento, porque la política nacional de parques urbanos en el fondo es como crear ciudades en Chile equitativas y sostenibles, donde todas las personas vayan a vivir más saludables,
y más felices. Es buscando el bienestar. ¿Qué es el estar bien de las personas? Unas vidas más saludables. Por ejemplo, 5 acciones que están muy relacionadas con los parques. Una acción, tenemos que comer más saludable. Por ejemplo, menos carne. Entonces tenemos en los parques, podemos hacer mercados campesinos, podemos hacer jardines urbanos para que los niños y todos aprendan que los tomates no vienen de una fábrica, sino de un cultivo. No estoy diciendo que todos debemos convertirnos en vegetarianos, pero si todos nosotros en la llamada comiéramos la mitad de carne de lo que normalmente consumimos, es como si el impacto es igual como si la mitad nos hubiéramos vuelto vegetarianos. Entonces hay que ir en esa tendencia. Número 2, tenemos que dormir de 7 a 8 horas diarias para el bienestar. Yo sé, hay mucha gente sin vivienda. La prioridad con ellos es darles un lugar donde dormir, donde vivir. Ese es parte del tema de la equidad. La vivienda debe ser un derecho humano. Pero mientras no estemos en esa situación, entonces, entre otras cosas, hay muchas carpas de sin vivienda en los parques. No, la gente sin techo tiene que ser bienvenidos a los parques, pero no para vivir, no para vivir. Hay que generar espacios y albergues donde puedan dormir. Entonces recuerden, dormir de 7 a 8 horas. 3, hay que socializar y es ideal el parque para socializar. No es en la casa cada uno con su aparato electrónico, sino con actividades. Por eso el parque no es solo el hardware, sino también el software. No solo la infraestructura, sino también son los programas. Cómo ayudar para que haya programas para personas de todas las edades. Cuarto elemento, hay que tener contacto con la naturaleza. En cualquier clima, en cualquier área, ese contacto con la naturaleza nos va a generar salud y nos va a generar felicidad. Y quinto, actividad física. Y si esa actividad física es en el parque, pues va a ser mucho mejor, porque todos estos puntos están entrelazados. Por ejemplo, senderos, tenemos que tener también parques lineales, que son supremamente útiles porque conectan personas de todos los estratos y las distintas. Y miren, los parques son para usarlos 365 días del año. Los parques no son una infraestructura para el verano. Entonces pensemos en esas 5 acciones. De eso se trata la Política Nacional de Parques Urbanos y los felicito por eso. Hay que tener parques pequeños, parques de barrio. Todos los chilenos deben tener parques a distancia caminable. Las personas con discapacidades, los niños, los adultos mayores, esto deben tener un parque a menos de 10 minutos caminando. También tenemos que tener medianos, porque en el parque pequeño podemos tener juegos y bancas, etcétera, pero no vamos a poder hacer otro tipo de actividades. Entonces hay que tener unos parques medianos donde podamos tener más actividades. Y luego también tenemos que tener algunos parques más grandes que son de impacto de ciudad, que se convierten casi en unos lugares para el destino. Entonces, esto quiero terminar diciendo que no son problemas técnicos. Esto no es un problema económico, porque la plata nos la estamos gastando, pero en otras cosas. Muchas veces en hacer vías para los carros. Entonces, cuando sabemos que eso no es una solución y que está teniendo un efecto negativo tremendo en el cambio climático. Esto es un tema político, pero no es de partidos políticos, no. Es de valores, de principios compartidos, porque la política de parques urbanos la deben apoyar todos los partidos políticos. Esto no tiene color político. Puede que unos grupos políticos prefieran que las actividades las manejen trabajadores del mismo gobierno. Puede que otro grupo considere que es mejor que a través de subcontratar con empresa privada las actividades, pero en el fondo hay que tener actividades, hay que tener parques, hay que tener árboles, hay que tener un sistema nacional de parques urbanos. Entonces, eso no es de colores de partidos, es con una P grande, porque todos tenemos que participar, todos. Aquí no va a bajar un marciano a decir que yo voy a crear los parques. No, es entre todos que se debe crear. La participación ciudadana es importante y no es simplemente de bla, 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 de hablar. No, hay que honestamente tenemos que escuchar a los ciudadanos. Unos querrán hacer yoga en el parque, otros querrán hacer fogatas, otros quisieran hacer pizza en el parque, otras actividades, pintar, hacer skate. Entonces, hay que escuchar a los ciudadanos de todos los estratos, de todas las edades, de todas las habilidades. Y uno de los problemas comunes de los parques es que no son una prioridad.
no son una prioridad. Se ha pensado que es algo marginal, que si sobra dinero damos a la parque. No, el parque son absolutamente prioritarios. Son tan importantes los parques como los colegios, como la salud, mucho más importante que aún que las calles de los carros. Tenemos que tener, y muchas veces cuando hay una crisis como el COVID, donde nos dimos cuenta de la necesidad de salir al parque, para poder tener actividad física distanciados, para poder tener mejor salud mental estando cerca de la naturaleza. Eso nos ayuda a subir la prioridad de la atención de los recursos, y no solo de lo que vamos a hablar, sino del presupuesto. Hay que duplicar, triplicar los presupuestos, porque realmente para que la política se pueda implementar hay que tener también dinero, hay que aumentar el nivel de la urgencia, hay que hacer alianzas. En esto hay que invitar a la comunidad, al sector público, privado, ONGs, a los medios, a las universidades, a los empresarios, y hay que hablarles de los beneficios de los parques. Porque no es de los parques porque sí, es que si implementamos la política nacional de parques urbanos, vamos a mejorar la cultura, la seguridad, el transporte, la salud pública, el cambio climático, el desarrollo económico. Entonces hay que desarrollar una visión compartida, una visión compartida. Y la política nacional de parques es esa visión compartida, donde tenemos que tener claro que la prioridad deben ser los ciudadanos más vulnerables, los más pobres, los niños, los ancianos, y cada uno de estos 6 elementos de la política. Eso es la visión compartida. Pero ya que han desarrollado esta visión compartida, la visión compartida es como la imagen cuando uno va a hacer un rompecabezas. No importa qué piezas están haciendo, siempre y cuando todas las piezas sean del mismo rompecabezas. O si no, lo que estamos creando es un Frankenstein. Entonces ya tienen esa ruta de acción, esa visión compartida. Ahora hay que actuar. Actuar, 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 hay que hacer mucho. Y con una visión compartida y con mucha acción, acción, acción alrededor de la misma, pasan del hablar al hacer y van a lograr que los parques, con esta política nacional de parques urbanos, contribuya para que las ciudades en Chile sean equitativas y sostenibles, donde todas las personas vayan a vivir más saludables y más felices. Muchas gracias.